Este vídeo está dedicado a la clase de primero B de bachillerato del Colegio San Agustín de Valladolid. Integrales. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? No, eso es pan integral. Yo me refiero a las integrales matemáticas. Imagínate por un momento que estás en el siglo IV a.C. Eres un agricultor que pronto comprará unas tierras. Claro, este terreno tiene un precio que varía según su superficie, la cual hay que calcular porque su anterior dueño la ha olvidado. Entonces, simplemente la calculamos con una fórmula, ¿no? Dirás. ¿Un cuadrado? Pues es el lado al cuadrado. ¿Un triángulo? Base por altura dividido entre 2. ¿Un círculo? Pues el radio al cuadrado por pi. Pero, espera un momento. ¿Qué es pi? En esa época pi aún no existía, aunque calcular el área de un círculo tampoco era tarea imposible. Los matemáticos entonces tiraron de ingenio y lo que hicieron para calcular esta área es rellenar la circunferencia con polígonos regulares. Inscribían los polígonos, es decir, sus vértices eran tangentes a la circunferencia, pero también los circunscribían, lo que significa que sus lados, el centro de sus lados, eran tangentes a la circunferencia. Después se obtenía el área aproximada del círculo elaborando la media de ambos polígonos, los cuales debían tener el mayor número de lados posible. Cuantos más lados, el área será más precisa. Es decir, se crea el concepto de límite. Es el límite de lados que pueden tener los polígonos para calcular el área. A esta técnica se la denominó método exhaustivo y fue elaborada por Eudoxo de Nido. Esta forma de calcular áreas requería desde luego de mucho tiempo y sobre todo paciencia. Un siglo después nació Arquímedes, quien aplicó un método parecido para averiguar el área de parábolas y otras figuras, perfeccionando el método y haciéndolo más preciso y rápido, siendo uno en el que se basaba en el principio de palanca que él mismo descubrió. No fue hasta el siglo XIX de nuestra era que se creó la definición de integral a partir de los cálculos de Arquímedes gracias a Bernard Riemann, que viene a representar aquellas áreas bajo parábolas y funciones mediante un método cuyo funcionamiento es en realidad muy sencillo. Se crean rectángulos regulares que parten de eje de abscisas y se alargan hacia arriba hasta que entran en contacto con la función. Por eso se dice que las integrales son el área bajo la curva. Cuantos más rectángulos, mejor será la aproximación del área, siendo estos cada vez más y más finos hasta formar líneas. El área de los rectángulos sí que se puede hallar, por lo que juntando todas estas fracciones del área de la función, todos estos rectángulos, proporcionarán una aproximación del área bajo la curva. Los rectángulos pueden entrar en contacto con la función por cualquier parte del lado superior, ni del lado derecho ni del izquierdo, no, por el lado superior, porque se alargan hasta llegar a la función. Entonces esta parte se escoge arbitrariamente. También se pueden elegir cualquiera de los vértices para este propósito. Pero hay alguna parte que se sale de la función, ¿no? Que no entra o sobrepasa. Bueno, pues al final los rectángulos serán tan estrechos que su parte superior será tan pequeña que esta diferencia de que una parte del área no entra en la función o sobrepasa la función, esta área que se sale será tan pequeña que la diferencia en el área que esto pueda generar será despreciable. Este tipo de integrales acabaron de sentar las bases del concepto de límite, puesto que Eudoxo, el del método exhaustivo, no lo hizo completamente. También supusieron un grandísimo avance en geometría y otros campos matemáticos e incluso físicos que, aunque no resolvieron todos los problemas que ciertas funciones acarreaban, por lo que otro tipo de integrales eran necesarias, unas que fueran más cuidadosas y precisas, que se pudieran usar en funciones más irregulares. Y así sucedió. Henri Lebesgue creó un nuevo tipo de integrales que hacen posible calcular áreas para una clase más amplia de funciones. La forma de integrar sigue siendo más o menos parecida. Mientras que con el método de Riemann se levantaban unos rectángulos hasta que tocaban la función por cualquier parte de su lado superior, pudiendo incluso sobrepasarla, las nuevas integrales son rectángulos igual que anteriormente,
pero horizontales, manteniéndose siempre bajo la curva. De todas formas, la manera más común de integrar es la de Riemann, y es su fórmula la que se ve en pantalla. A pesar de que las integrales de Lebesgue son más prácticas, en la gran mayoría de funciones, que son las continuas, las que no tienen saltos, las integrales de Riemann son más fáciles de realizar y también de aprender, por lo que están muy extendidas. De todas formas, por si te pica la curiosidad, la fórmula de Lebesgue es esta. Sí, estoy de acuerdo en que es más fácil de aprender. Y esas han sido las integrales por hoy. Recuerda, las integrales no es que sean inútiles en el día a día, sino que más bien su utilidad es reducida. Eso sí, para matemáticas o física, son la pera. ¡Hasta luego!